responsabilidades a personas que ya no están, tal, ¿no? Es decir, yo creo que ahora ya lo relevante es cómo somos nosotros capaces, o las siguientes generaciones, de revertir la situación. Creo que lo que tenemos que colocarnos es en esa perspectiva. ¿Se hizo mal? Sí. ¿Se podría haber hecho de otra forma? No lo sabremos, ¿no? No lo sabremos nunca. Pero, efectivamente, el problema que tenemos ahora, que tú muy bien has señalado, es que la gente joven, la mayoría de la gente joven, o no le interesan estos temas, o está en posiciones abiertamente contrarias, en gran medida por influencia de fake news que tampoco somos capaces de contrarrestar. Entonces ahora yo creo que el reto ya que tenemos que plantearnos, porque lo tenemos aquí delante, es cómo evitar eso, cómo evitar que el porcentaje de apoyo a opciones de ultraderecha, claro, en este país, siga subiendo entre el electorado más joven, entre el electorado más joven, y también, otra cuestión que hay que tener en cuenta, entre el electorado masculino, fundamentalmente masculino. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. La pregunta que me haces yo no la sé responder. Sí, si me permite, claro, profesor, sigo teniendo la sensación de que el PSOE actúa con mucha tibieza ahora mismo, ya no en la transición, en el momento actual, el PSOE, incluso Sumar, actúa con cierta tibieza y a veces hasta se normaliza que haya fascistas en el Parlamento. Además, declarados. Porque, claro, tener a un partido fascista como vos en el Parlamento es una anomalía democrática de tal calibre, es de tal calibre que es que no se puede entender. De esa manera nos encontramos que sí que hay jóvenes preocupados por lo que está ocurriendo, pero se desentienden porque han tirado la toalla. Aunque luego vemos al señor Alvise en la universidad, donde sí que hay jóvenes que se enfrentan a estas posturas, ¿no? Porque sí que hay jóvenes comprometidos, pero al final son los otros, ¿no?, los que parece que ganan la batalla. Y da una sensación de desaliento, ¿no?, de como que todo está perdido cuando a lo mejor no lo está. No lo está. No lo está porque hay una posibilidad de lucha ahí, pero sí que nadie armoniza esa lucha. Yo creo que el PSOE se comporta con tibieza, Sumar también, y se nos han metido hasta la cocina. Sí, lo que pasa es que tú dices, es una anomalía democrática que haya fascistas en el Parlamento, lo es, en un sentido, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. La democracia española no es una democracia militante, como sí lo es, por ejemplo, la alemana, es decir, no prohíbe los partidos antisistema o antidemocracia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que cada vez su peso, que no tengan un peso importante. Y bueno, efectivamente, la tibieza es un rasgo de la política de lo posible, ¿no? Ese es un rasgo. Pero efectivamente, la ley del 22 es mejor que la ley del 2007, gobernando el mismo partido en ambos casos, bastante mejor. Y la posición que tiene el Partido Socialista ahora sobre la cuestión palestina no es la que tenía hace años. Y en gran medida, en ambos casos, es por la presión de los movimientos sociales, por la presión la gente, que es lo que yo insisto, creo que tenemos que seguir haciendo. Pero yo llamo la atención sobre el tema de los jóvenes porque creo que es relevante, ¿no? Relacionado con lo que acabas de hablar de la posición del PSOE respecto de Palestina. Entonces, ¿entendemos que el PSOE se mueve por encuestas o por principios? No lo sé, eso hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo al Partido Socialista. Yo no soy miembro del Partido Socialista. No, pero creo que todos los partidos políticos, o sea, digamos, si nos ponemos de una posición externa, en todos los partidos políticos priman diferentes razones para la acción. Evidentemente, unas son los principios, y después también, evidentemente, pero esto lo hay en todos los partidos políticos, hay razones estratégicas. Pero, vamos, yo creo escuchar al presidente del gobierno mencionar la palabra genocidio
con respecto a Gaza es un avance que hace años no se podía ni haber pensado. Con 50.000 muertos o 60. Bueno, es que eso es lo que caracteriza un genocidio. No, pero 20.000 no daría, cuando son ataques indiscriminados, a pensar que existe genocidio. Parece que necesitan la tinta con sangre para verlo. Bueno, yo quería hablar un poco relacionado con derecho. No tengo ni idea de derecho, pero la impresión que tengo que en España las leyes restrictivas de derechos prácticamente andan solas, funcionan automáticamente, mientras que las leyes que suponen un avance necesitan desarrollo reglamentario. Yo creo que necesitan voluntad política, y que se quedan ahí. Mira qué ley más bonita: ley de vivienda, ley de memoria democrática. Es que tenemos sitios que siguen haciendo pues apología, la pirámide de los italianos, nuestros a Leonardo de Yahweh. Es que no hay ninguna posibilidad de hacer avanzar en cosas muy concretas. Sí, pero yo creo que hemos avanzado mucho en cosas concretas. Se ha avanzado mucho en cuestiones concretas, ¿no? Hombre, lo que está planteando, por ejemplo, de ir más rápido en la eliminación de vestigios franquistas, etcétera. Sí. Esto se puede avanzar y se debe avanzar. Pero esto en gran medida es competencia municipal. Entonces lo que hay que hacer es, digamos, forzar a la corporación municipal de que se trate de que pedirle que retire un monumento franquista, y si no lo hace hay que ir a los tribunales. ¿Y la financiación? Bueno, claro. Bueno, pero hay una fiscalía de memoria democrática. Hay una fiscalía de memoria democrática que a la que se puede recurrir para que actúe. Esto también lo pueden hacer, digamos, los grupos municipales, los grupos políticos municipales. De hecho, deberían hacerlo los grupos políticos municipales. O sea que pero ahí se ha avanzado mucho en ese sentido, ¿eh? Se ha avanzado mucho. Incluso también hay ya alguna sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, que fijaos, el Tribunal Supremo, o sea, una cosa bastante impensable, con el tema de las cruces de los caídos por Dios y por la patria en las iglesias. Ya ha habido alguna sentencia ordenando retirarlas. Ya se han retirado bastantes. O sea que es verdad lo que tú dices, se requiere voluntad política, se requiere presionar a los partidos políticos para que actúen, pero no querría que no reconociéramos los avances que se han producido en los últimos años. Me parece que son muy, muy importantes. En el Ayuntamiento de Madrid, donde yo estuve en el mandato de Manuela Carmena, montamos una oficina de derechos humanos y memoria. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones, lo primero que hizo antes de nada fue suprimir la oficina. Lo primero que hizo. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que era un instrumento político importante y bueno, fue coherente con su estrategia. Lo primero que hizo, al día siguiente. Después ya suprimió Madrid Central y todas las cuestiones que querían hacer, pero lo primero, suprimir la Oficina de Derechos Humanos y Memoria. Bueno, reconozcamos los avances que se han producido, sobre todo también para que las pequeñas victorias que se van consiguiendo, bueno, nos sirvan también de impulso para seguir trabajando, ¿no? Sí, hablábamos un poco de la fuerza que están adquiriendo, sobre todo esos grupos de jóvenes fascistas que actúan con absoluta impunidad. Yo creo que la culpa es clarísimamente de aquellos que deberían de haber cortado eso de alguna manera. Voy a poner un ejemplo. Si a mí se me ocurre ahora salir a la calle
y al primero que pase por la calle, o el primer guardia o a quien sea, decirle, ¡tú eres un hijo de puta!, seguro que yo duermo en la comisaría y seguro que en un par de días estoy delante del juez. Bueno, aquí ya no es que yo me dirija a un particular, es que un político o no político se dirija públicamente a nuestras máximas autoridades con absoluta impunidad. Eso quiere decir que yo me siento, digamos que con el deber y con el derecho de poder opinar eso públicamente, lo cual eso encrespa al público, ¿no? Si ahí eso se hubiera cortado desde el primer momento y fuera absolutamente diferente llamar hijo de puta al presidente de gobierno, pues llamar hijo de puta al señor Rajoy o al señor Feijóo, creo que ahí se habría cortado mucho. Yo lo que veo es una absoluta impunidad. O sea, lo que no puede ser es que veamos fiestas, por ejemplo, fiestas de bodas, que los bailes de la boda se corea por parte de todo el mundo que el presidente del gobierno es un hijo de puta. No pasa nada, no pasa nada. Puedes hacer lo que te dé la gana. Eso, ¿qué da paso? Puede dar paso a otras cosas más adelante. Puedes dar paso a otros casos más adelante. ¿Por qué no? Pues yo no te voy a decir tirar una bomba, pero tirar una piedra, tirar unos huevos al presidente de gobierno, cualquier cosa de esa. Y parece que sería impunidad absoluta por el camino que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos los culpables de que esos fascistas, cachorros fascistas, estén adquiriendo un poder? Sencillamente el envalentonamiento que están teniendo a caso de la impunidad de la que gozan en este momento. A mí lo que me parece bastante triste es que en la boda de una persona, ¿no? Es decir, que en la boda de una persona, que es como un acto feliz, no sé, alegre, tal, pues lo más divertido es insultar al presidente de gobierno. Esto me parece bastante triste y que dice bastante de la calaña moral de esas personas. ¿Se puede hacer algo jurídicamente contra eso? No. No. ¿Y por qué yo si voy a la comisaría y...? Hombre, es diferente. Comisaría. Que en una boda, pero lo que también es verdad demuestra es que nosotros no somos como ellos. Pero nosotros no somos como ellos. Hombre, que por eso digo, que es que en la boda de alguien se ponga tal, pues qué triste, ¿no? Que el día de tu boda te dediques a eso. Pues chico. Pero bueno, esto tiene otra dimensión, tiene una dimensión más colectiva, más ciudadana, donde efectivamente, creo que el problema le tenemos detectado todos, ¿no? El problema le tenemos detectado y la forma es cómo trabajar con ello, ¿no? Yo creo que ahí sí es lo que es clave siempre son las políticas culturales y las políticas educativas, mejor que las represivas. Me parece que políticas culturales, educativas, insistir con los chavales. Antes me comentabais, ¿no? Que el lunes hay una representación y ¿cuántos chavales van? Pues más de 200. Más de 200 chavales. Bueno, es decir, hay que insistir en eso. Hay que insistir en esa... Ese es el momento en el que actuar. Por eso, la derecha lo sabe. La derecha sabe del poder de la educación y el poder de la cultura. Y por eso lo que pretende es eliminar todos los contenidos de memoria de los currículos educativos, de los centros culturales, etcétera. No, nosotros lo que tenemos que hacer es insistir ahí. Yo creo que ahí es donde debemos trabajar. Sí, además es curioso, es que además he escrito una de Tinder y he hecho un match y estaba contestándole, que además es curioso que volvemos a ser las asociaciones las que nos encargamos de esto, ¿no? Como que hay una mesa redonda interesante el martes con la directora general de Memoria Democrática, donde vamos a tratar eso, qué papel tenemos las asociaciones, básicamente porque nos hemos sentido que nos han sacado la carretera, ¿no? Y ahora vuelvo, y eso, y cuáles las obligaciones, digamos, del Estado. Yo en 2018 acabaste tumbándonos a todos diciendo que, de una manera, digamos, pesimista, como diciendo que hasta que no caiga el régimen del 78 no habrá una auténtica memoria histórica en términos de derechos humanos, de verdad, justicia, reparación y por ende garantías de no repetición, ¿no?
Esta vez acabas de una manera más positiva y señalando todos los logros, que efectivamente son muchos y de los cuales además tenemos que reconocer el mérito de toda la gente desde los distintos ámbitos que hemos estado luchando por ellos, ¿no? Pero para mí tengo en este caso una visión mucho más negativa, ¿no? O sea, si simplemente la ley de 2007 se hubiera desarrollado, pues simplemente a lo mejor con el tema de la simbología que habláramos, ¿no? Que nosotros en lo de San Leonardo de Yagüe recibimos una respuesta por parte de María Teresa Fernández de la Vega, ¿no? Que nos decía, bueno, en función de sus competencias, las administraciones, tal, y nos señalaba en función de sus competencias y decía como de, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Si no quieren ellos. Pero es que en el 2022, en la ley del 2022, se ha vuelto a repetir, ¿no? Y hablando con distintas personas que han participado, ¿no? Del gobierno, tal, dicen, no, es que tenéis que ser vosotros los que hagáis que lo quiten o hacer esta didáctica de memoria histórica y tal. Yo creo que tiene muchas cosas que se van a aprovechar la ley del 22 y que se están haciendo muy bien, pero claro, en primer lugar, es una ley que se queda corta, renuncia directamente a la justicia, porque lo de la jurisdicción voluntaria es como, pues no le voy a poner un adjetivo, ¿no? Y deja cortas muchas cosas, digamos, pero es que otras falta ese desarrollo de normativa del que hablabas, ¿no? En la disposición adicional segunda de la ley de 2007 se podía haber optado a la aplicación del derecho internacional, de los crímenes contra la humanidad y tal. Entonces, ¿por qué las cosas es eso? Yo creo que realmente, por un lado, hay mucho brindis al sol que no vienen hechas, ¿no? Y que no se van a desarrollar nunca, salvo quizá con la presión que decías tú, ¿no? Pero luego hay muchas cosas, ves la ley de bebés robados que está paralizada, de memoria trans, el tal, joder, como para desarrollar la disposición, ¿sabes? Cualquiera de las normativas un poco más delicadas, ¿no? En materia de memoria histórica del 22. Y eso teniendo en cuenta que han estado defendiendo, por ejemplo, el PSOE a capa y espada 15 años, la ley de 2007. Que decían, no, la ley de 2007 ya en 2020 o tal o cual, es una ley muy... Decía, venga, hombre, joder, que ¿sabes? Sabemos que está claro que no, ¿no? A mí en ese sentido soy bastante pesimista. Creo también que hay poca gente trabajando y que no han utilizado tampoco las herramientas del Estado. O sea, quizá pues ampliar el Instituto de Medicina Legal y hacer todas las pruebas de ADN, poner a la UME a sumar fosas comunes, o sea, se pueden utilizar las herramientas del Estado y eso no se ha tocado, ¿no? Entonces, pues me da que esta ley, pues eso, va a llegar muy poquito, ¿no? Sí, bueno, sí, muy poquito, muchas cosas, pero claro, que claro. gran parte de ellas se va a quedar... Pero fijaros que es verdad que, bueno, si el martes viene la directora general de memoria, ella es la persona más que adecuada para responder a ese tipo de cuestiones, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista durante mucho tiempo defendió la vigencia de la ley de 2007, incluso su primera propuesta era no derogar la ley de 2007, sino simplemente, bueno, pues ampliarla, pero al final han aprobado. O sea, digamos, han aprobado. El Parlamento ha aprobado, el Grupo Socialista en ese momento era el mayoritario en la Cámara, ha aprobado una ley de memoria democrática que supera con creces la del 2007, ¿no? Falta bebés robados, efectivamente. Falta archivos. Sigue faltándonos una ley de archivos. Las personas, los historiadores que se dedican, los archiveros que se dedican a la investigación en archivos, lo relatan, ¿no? Falta un nuevo marco. A veces es una cuestión, muchas veces también de voluntad de las personas que están en el archivo, ¿eh? Muchas veces es una cuestión de eso, personal de archivos, falta también. Sí. Muchas veces, pero es verdad que con una legislación más abierta la cosa cambiaría, ¿no? Hay que cambiar la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales que es del franquismo todavía, ¿no? Esta está en el Parlamento, pero lo que pasa es que con la composición actual no creo que, no lo sé si llegará a aprobarse. Es verdad que falta muchísimas cosas por hacer, pero bueno, yo igual es que me estoy haciendo mayor, pero prefiero tener esa visión optimista, sobre todo porque, es decir, vosotros y tú habéis estado muchísimos años detrás de ello, y en gran parte creo que la ley del 22 es fruto de vuestro trabajo, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Es fruto de vuestro trabajo, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo se iba a sostener la legislación que fuera un deber del Estado exhumar?
tú dices, bueno, yo lo de la UME me lo he apuntado porque no lo había pensado. Yo no lo había pensado, me lo he apuntado porque no lo había pensado. Pero recordar la ley del 2007. La obligación del Estado era colaborar con las asociaciones. Ahora ya no, ahora es un deber del Estado exhumar. Bueno. Sí, pero ¿y no se queda un poco en fines prácticos quizá en lo mismo? Porque ahora estamos exhumando, pero con subvenciones de concurrencia competitiva, eligiendo a quién exhumamos y a quién no, compitiendo con otras asociaciones, con todos los captadores de subvenciones, y luego en el ámbito además de la investigación, del todo esto y tal, con el tema de las universidades, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Castilla y León, que hay una actitud, vamos a llamarlo, que es conceder a las universidades los temas de investigación y a nosotros denegárnoslo porque sí, ¿no? Sí. Incluso nos han mentido al respecto, luego esto lo sacaremos el martes, que va a estar interesante, con la directora general de Memoria, de que realmente nos dijeron, no, viene de la Dirección General de Memoria, y en la Dirección General de Memoria nos dijeron que bajo ningún concepto han limitado eso, ¿no? Yo ahí, mira, empalmo un poco con la otra cosa de la que iba a hablar. Has hablado de la ley del decreto ley de la Junta de Castilla y León, ¿no? Y hablabas de la obligatoriedad o de los lugares de memoria y esto. ¿Y a qué te referías exactamente? Sí que encargado a las universidades, por supuesto, y además las universidades a quién recurrían en los lugares especialmente en el mapa de fosas y los listados desaparecidos, a los que llevábamos 20 años haciéndolo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasó que se lo encargaron a la Universidad de Burgos, financiado, por supuesto, como debe ser, y la Universidad de Burgos vino a nosotros y nos dijo, oye, quedamos una mañana y nos pasáis todos estos datos. Y dijimos, no. Vale, ¿no? Pero eso, un poco con los lugares de memoria pasó lo mismo, se encargó también y contactaron con diversos historiadores y hicieron esos lugares de memoria. Entonces, yo no sé si esto lo incluye el decreto o es algo que se está gestionando desde el Estado, pues como decías tú, porque es un poco la obligación recopilarlo, pero tienen que apoyarse, que tampoco sé por qué, en las comunidades autónomas. Porque las comunidades autónomas son las que tienen competencia urbanística, reglamentaria, etcétera, en este sentido. Por eso es por lo que... lo que me refería de Castilla y León no quería analizarlo. Quería simplemente decir que en Castilla y León sí hubo normativa autonómica. Creo que ese decreto ya se derogó, ¿no? No está derogado. Ese decreto se hace especialmente porque había que ajustar al ámbito, a las competencias territoriales, la ley de 2007, y entonces se hizo por ese motivo. Las asociaciones sí que nos pusimos todas en bloque, en pie de guerra y tal, para exigir determinadas cosas relativas sobre todo a la educación, ¿no? Pero no se ha avanzado nada. Ahora mismo, por ejemplo, está en el Consejo Técnico y el asesor. El técnico es el que aprueba los proyectos de sumación y tal, y funciona, digamos, y el asesor, pues el presidente dijo que cuando llegara Vox, que si llegaba a la Junta dimitía. Yo no sé si ha dimitido, supongo que sí. El Consejo Técnico no funciona. Bueno, o sea, pues que realmente el decreto no es eficaz, ¿no? Lo justito, digamos, para que se puedan hacer las exhumaciones y las cosas que sería una barbaridad que se pagaran, ¿no? Y sí que nos responden a nuestro reclamo, o sea, a nuestro día a día, digamos, el contacto con ellos y tal. Pero bueno, que hubo una cierta normativa. Lo que quería decir antes era que en ese momento de expansión de las leyes autonómicas de memoria, hasta Castilla y León tuvo normativa tal, que las únicas que no tuvieron fueron Galicia, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha. A mí me ha gustado lo del eje que has dicho. ¿Lo de? El eje. Ah, el eje. Simplemente lo que llama el eje. Luego, si alguien quiere calificarlo algo más, pues bueno, que lo califique como quiera, ¿no? Bueno, que yo, no es que sea una pregunta, es una pequeña reflexión, que a mí me parece que los gobiernos o el poder legislativo se mueve cuando hay una presión popular grande. Y en realidad esto no le importa, no nos engañemos, a la inmensa mayoría de los españoles no le importa.
y por eso no hacen nada. Lo que hacen ha sido, lo has dicho tú y bueno, Iván, todos lo decimos, que es por las familias y por las asociaciones, porque la mayor parte de la gente en realidad no le importa demasiado este asunto. Como decía ayer la conferenciante, que es especialista en la transmisión del trauma generacional por la violencia política, pues esto nos afecta a todos, también al otro bando, también. Yo tengo amigos que parece que son así rojillos, pero como son de familias del régimen, cuidado, no toquemos ese tema. Y otra cosa que quería, al respecto de las cosas que no se hacen y que parece que no se espera que no se van a hacer, es la devolución de todo lo robado a los republicanos, que eso ni está ni se lo espera. Yo a mi abuelo no sé si le robaron algo, pero sí que tenemos compañeros y otros amigos que sí, y no saben ni cómo pelearlo siquiera. Yo creo que eso nunca va a ocurrir. Sí, otra cuestión, efectivamente. Cuando hay señalado ante las cuestiones pendientes, lo que queda también es la reparación económica individual a las personas. Es que aquí posiblemente lo que tengamos sea un problema de prueba. Un problema de prueba, en gran medida. Porque lo que hicieron muchas familias franquistas, por ejemplo, que se apoderaron de propiedades de familias republicanas. Hay un caso muy curioso, lo cuento al hilo de un caso muy curioso. Hay un caso muy curioso, el barrio del Viso en Madrid. El barrio del Viso en Madrid es un barrio que hoy está en el norte, en la Castellana, justo muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Es un barrio como de chalets y casas pequeñas de lujo, no lo siguiente al lujo, ¿vale? O sea, vamos, no lujo, no lo siguiente, los precios son, o sea, no. Bueno, ahí vivía la familia de los Franco, ahí viven, bueno, no sé quién vive ahí, ¿no? Bueno, ese barrio, durante el asedio a Madrid, ahí vivían fundamentalmente profesores de la Institución Libre de Enseñanza. Pues claro, eso no estaba en el centro de Madrid, eso estaba pasada la residencia de estudiantes, eso estaba en el pueblo de Fuencarral, lo que era entonces el pueblo de Fuencarral. Bueno, cuando se bombardea el Madrid republicano, hay dos barrios que no se bombardean. No se bombardea el barrio Salamanca, bueno, también era porque era el barrio donde estaban las embajadas, estaban todos los periodistas, tal cual, no sé qué. También es verdad que hoy es otro de los barrios más caros de Madrid, teniendo en cuenta que en Madrid ya todos los barrios son caros, no tal. Y no se bombardeó el Viso. Claro, y uno dice, bueno, ¿y el Viso por qué no? Es decir, buena parte de los profesores habían huido, se habían exiliado, ¿no? Entonces, ¿por qué no bombardearon el Viso? Bueno, pues porque ya tenían echado el ojo a